Y oyentes de ese gran combo del deporte. En efecto, estamos ya con el presidente Juan David Pérez de Atlético Nacional. El saludo cordial, presidente. Bienvenido al gran combo y cuéntenos, por favor, cómo se comenzó a gestionar este paso de Daniel Muñoz al fútbol de Bélgica, cómo se hace el negocio, el porcentaje por el cual se hizo la negociación, qué parte está jugando Águila Río Negro en este negocio y si nos puede decir también de paso, no sé si sea prudente conocer la cifra por la cual fue transferido el jugador capitán de Atlético Nacional. Saludos, Juan Carlos. Aprovecho la oportunidad para extender un saludo a todos los medios de comunicación, amigos de la prensa, periodistas que nos acompañan en esta rueda de prensa, extendiendo nuestros saludos para que todo esté bien en sus casas, con sus familias. Bueno, a ver, una pregunta bastante amplia. El tema de Daniel Muñoz fue un tema que se desarrolló en las últimas horas. Se ha especulado mucho, se han mencionado una cantidad de situaciones, de ofertas, de intereses, de los cuales nosotros no tuvimos conocimiento en Atlético Nacional. Se recibieron muchas llamadas de personas que decían que iban a traer ofertas. Esas ofertas nunca llegaron. Y en las últimas horas, yo calculo aproximadamente las últimas 48 horas, se empezó a concretar esta posibilidad en una operación con un club con el cual tenemos ya relaciones, excelentes relaciones. De verdad que la experiencia que tuvimos con el caso de Carlos Cuesta es una experiencia bastante satisfactoria. Se manejó de club a club y en este caso manifestaron el interés de contar con los servicios de Daniel para un club que viene siendo protagonista en Bélgica, que viene participando en Champions League en las últimas ediciones y que tiene un gran récord de ventas al fútbol europeo, principalmente al fútbol de Inglaterra. Gracias, presidente. Esta es la entrada entonces, la introducción a la atención a medios en el día de hoy del Club Atlético Nacional. Después de dar paso en este vivo y en directo que acaba de suceder con el programa de Munera Isman de Juan Carlos Jiménez, le damos paso a Juan David Londoño de Blog Verdolaga y se prepara Santiago Ramírez de Telemedellín. Buenos días, compañeros. Buenos días, presidente. Bueno, presidente, más allá de la cifra y de los porcentajes, ¿cuál es el impacto económico que trae pues la venta de Daniel Muñoz para las finanzas de Atlético Nacional en este momento? Juan David, un saludo especial. A ver, Daniel Muñoz fue un jugador que nosotros empezamos a seguir hace casi 3 años, 2 años largos, desde su exitoso paso por Águilas de Río Negro, un jugador con gran suceso, donde empezamos a conversar con el presidente o la presidenta de Águilas sobre la posibilidad de traerlo a Atlético Nacional. No fue fácil, fueron más de 12 meses de conversaciones, de sondeos y bueno, logramos completar la llegada de Daniel hace aproximadamente 1 año a Atlético Nacional. Hoy las circunstancias cambian, el fútbol se para, los ingresos se desaparecen, ya son 3 meses sin ingresos y se da esta posibilidad donde llega un club serio que pone una oferta sobre la mesa y brinda una buena posibilidad no solo para Atlético Nacional, sino para el proyecto personal, familiar y deportivo del jugador. Muy seguramente si la pandemia no hubiera llegado, podríamos hoy estar sacando evaluaciones de cómo nos había ido con el tema de la liga, si hubiéramos logrado ese título que todos nos soñábamos, incluido Daniel, como siempre lo expresó. Y en medio de esta incertidumbre y todavía sin tener fecha cierta de reinicio del torneo, se menciona agosto, pero todavía sin un día exacto. Efectivamente, la operación, la situación que se presenta con Daniel y con el club belga es una posibilidad que ayuda a Atlético Nacional a tratar de solventar la situación que actualmente estamos atravesando. Va Santiago Ramírez de Telemedellín y se prepara va Carlos Gamboa enseguida después de Santiago Ramírez de Telemedellín, Carlos Gamboa de RCN. Sí, señor. Bienvenido, Santi. Muchísimas gracias. Y muchachos, un saludo muy especial. Presidente, muy buenas tardes. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cayó eso en el cuerpo técnico, teniendo en cuenta lo que usted contó al principio, que pues, la negociación se dio
en las últimas horas y si ellos ya pidieron un reemplazo o ven en el plantel alguien que pueda reemplazar a Daniel Muñoz. Bueno, Daniel es un gran jugador, un jugador de altísimo nivel, un jugador que recién cumplió 24 años. Obviamente la posibilidad que se da para él de llegar a Europa no la podía tampoco desaprovechar. El tren de Europa no pasa muchas veces y Europa no hace grandes transacciones con Sudamérica ya a estas edades. Es un jugador joven, pero eso tiene pues un impacto directo en las posibilidades. Al cuerpo técnico se le informó de la situación. Obviamente el propio Osorio, que es un enamorado del fútbol de Daniel, y todos queremos contar o quisiéramos contar con él mucho más tiempo, pero obviamente todas las circunstancias que mencionamos hace un rato cambian todo, y aquí hay que pensar no solamente en la sostenibilidad del club, sino también en el futuro y en las posibilidades que para Daniel se le brindaban a nivel personal. Es el sueño de llegar a Europa, tener la posibilidad de estar allá un par de años y por qué no pasar a un club grande. Y bueno, nosotros en la posición natural de Daniel, pues tenemos un jugador como Eli Belton, un jugador que puede reemplazarlo, que ha sido un gran jugador, un profesional, un ser humano espectacular. Y bueno, aquí no se trata de comparar, porque obviamente desde el punto de vista futbolístico y de gustos cada cual sacará sus conclusiones. Ya no hemos hablado de nada porque este es un mercado muy, muy incierto. Miren que esta operación es casi que la primera que se anuncia en Europa. Esta pandemia ha paralizado todo y obviamente hay mucha incertidumbre frente a lo que se venga. Yo quiero leerles un extracto de un artículo que me llegó el fin de semana de un periodista que muchos de ustedes siguen, Jorge Barraza, y hablaba de Juanfer Quintero, nuestro crack colombiano, y River, y decían: la duda es hasta cuándo lucirá la banda roja, o más que eso, volverá a lucirla. Hay pocos talentos como Juanfer en el mercado y la situación apretará a River contra la pared por dos motivos básicos. Primero, la pandemia ha reducido dramáticamente los ingresos del fútbol. Y dos, el tema del dólar en Argentina, que también pues ocurrió en Colombia. Y todas las figuras tienen sus contratos en unos montos establecidos que afectan la economía argentina. Además, los cracks son los superhéroes que pueden salvar la economía de los clubes con sus transferencias. Entonces, aquí es un tema donde no fue que el jugador se quería ir y nos tocó, o que el club lo tenía que vender y le tocó a él, no. Aquí se dio una situación clara, un club que presentó una oferta seria, una oferta que respondía a las expectativas de Atlético Nacional, y por eso la información que comunicamos en la mañana de hoy. Gracias, presidente. Pregunta ahora Carlos Gamboa de RCN y se prepara Johnny Gutiérrez. Carlos Gamboa, está por ahí nuestro colega. Lo dejamos para ahorita entonces. Pregunta Johnny Gutiérrez, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Bueno, muchas gracias, Juan. Igualmente saludo a todos los colegas y al presidente. Presidente, ¿se pueden conocer detalles exactos de la negociación? Aunque según el comunicado es un acuerdo verbal inicialmente, pero ¿cuál es la intención? Nacional siempre por estrategia de negocio se guarda algún porcentaje. ¿Se pueden conocer detalles de esta negociación, presidente? Hola, Johnny. Sí, efectivamente, esta es una situación donde había el club comprador inclusive quería quedarse con el 100% de los derechos deportivos de esta transacción. Recordemos que en este caso Atlético Nacional poseía el 60% de los derechos económicos y Águilas de Río Negro el 40%. El jugador no era 100% de Atlético Nacional y la intención del club belga era quedarse con el 100% de los derechos económicos, y ahí podía darse la posibilidad de que incluso hicieran uso del pago de la cláusula de rescisión. Y nosotros en las últimas horas, en las últimas 24 horas, prácticamente desde ayer hasta hoy, nos empezamos a concentrar en cómo lograr mantener, como bien pregunta Johnny, un porcentaje a futuro. Y estamos finiquitando detalles para lograr retener un porcentaje cercano al 15%. Acá es un tema donde obviamente la situación de las restricciones de la movilidad aérea internacional hacen que todavía no estén todos los detalles finiquitados, como son, por ejemplo, los exámenes médicos, y por eso el comunicado en el sentido que se emitió en la mañana de hoy. Gracias, presidente.
Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel. Buenos días, señor presidente. Además de, esta pase de Daniel Muñoz, ¿han tenido consideraciones de vender más jugadores o por ahora, digamos, este fue como el primer negocio que se pueda dar en este mercado de pases? Hola, Juan Camilo. Nosotros, en el caso de... Hemos tenido hoy diversos problemas con la conexión, presidente. Sí, volvamos. No, que aquí me tuve que mover porque estaba aquí con un tema y no es fácil. Ustedes saben la conexión desde la casa, el tema de los hijos estudiando, todo bueno. No, nosotros no tenemos a la fecha ninguna otra oferta que se haya recibido por algún otro jugador de Atlético Nacional. No tenemos ninguna conversación adelantada. Obviamente, en la medida en que el fútbol internacional y específicamente el europeo empiece a reactivarse y a finalizar las ligas, seguramente se activarán. Para nosotros ha sido muy duro esto porque, como lo hemos hablado, teníamos un campeonato, una liga colombiana donde íbamos liderando, una clasificación a Copa Sudamericana, y esto deja en stand-by todo lo que es el plan deportivo de corto plazo. Y la intención siempre es tratar de mantener un grupo fortalecido. Como les decía ahora, para el profe siempre es importante mantener un grupo, pero no podemos desconocer las circunstancias. Y en el caso de Daniel se especuló mucho, se habló de muchos países, se habló de muchos destinos, y esas ofertas nunca llegaron, esas ofertas nunca se presentaron. Fueron personas que hablaron que las iban a traer, pero nunca hubo llamadas de club a club. Y cuando llamamos a esos clubes a preguntar si había un interés real, la respuesta fue que no por el momento, que no tenían la capacidad, que no tenían los cupos, que no estaban los informes técnicos. Entonces realmente hoy, Juan Camilo, es lo único confirmado en cuanto a una posible salida de jugadores. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel y se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Presidente, para todos, muy buenas tardes. Le pregunto, ahorita con la situación, ¿va a ser complicado el fichaje de un reemplazo de Daniel o la planificación de la planilla para la próxima temporada? No solamente por eso, sino también porque entiendo que en Dimayor ahorita hay cierta incertidumbre respecto a cómo inscribir jugadores, pues por cuestiones obviamente que el torneo no se ha finalizado de manera oficial. Sí, efectivamente. Ayer inclusive se publicó en medios oficiales de la FIFA pues la información referente a las ventanas del TMS, y particularmente se daban unas fechas para Colombia, pero obviamente falta que la DIMAYOR establezca, regule con total claridad cuál va a ser y cómo se va a comportar el mercado en Colombia, porque supongamos que el torneo se reinicie a mediados de agosto y que esté terminando, no sé, septiembre, como se ha especulado. Después de terminar esta Liga 1, en caso de que la Liga 1 se finalice, se abriría un mercado extraordinario de transferencias por allá en septiembre, octubre, o el mercado de transferencias sería en estos días de junio, julio, y ya quedaría para finalizar la Liga 1 y para arrancar la eventual Liga 2. Esas son cuestiones que muy seguramente vamos a debatir en los próximos días. Hoy tenemos por la tarde una primera reunión con DIMAYOR para analizar todos los temas del protocolo, de la autorización para reiniciar entrenamientos individuales. Entonces, esa pregunta es bien determinada. La respuesta que de DIMAYOR se nos dé, habrá la forma de que los clubes tomen muchas decisiones. Pregunta Haider Escobar de Minuto 30, se prepara Jonathan Muñoz del QU. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de nuevo para todos los colegas, por supuesto también para el presidente. Quisiera salirme un poco del tema de Daniel Muñoz, presidente, y preguntarle cómo cayó en Atlético Nacional la noticia del regreso a entrenamientos, de la posible reanudación de la competencia, y si quizá Nacional, por la infraestructura que tiene en su sede, por el protocolo en el que viene trabajando, es el equipo mejor preparado del país para este regreso. Muchas gracias. Hola, Haider. Un saludo especial. Bueno, no, cayó bien. Yo creo que era una noticia que veníamos esperando con mucha expectativa en los últimos días. Mucha ansiedad de todo el grupo de colaboradores y espectacular, y especialmente
del plantel profesional, pero también está el plantel femenino, fútbol formativo, escuelas de fútbol, todo el proyecto, y en ese sentido estamos expectantes de que entre hoy y mañana se entregue ya por fin el documento como tal, para entrar a analizarlo, para entrar a revisarlo y adoptar las medidas ya de la última fase de entrada en calor. Nosotros veníamos en el club revisando nuestro propio protocolo, con el departamento médico, con todo el área logística. Ya habíamos hecho algunas adecuaciones, habíamos comprado algunos implementos importantes para todo lo que es la entrada en calor, y bueno, esperar que la fecha del 8 podamos arrancar y empezar ahí como a sumar, a avanzar en etapas para poder estar en la cancha lo antes posible. Pregunta Jonathan Muñoz del Que Hubo y se prepara John Hill de Colmundo. Gracias, Juan. Un saludo para ti, para el presidente, para todos los compañeros. Presidente, primero, gracias por los buenos deseos. Igualmente, ojalá su familia y usted se encuentren muy bien. Hablaba de una reunión ahora precisamente con los directivos del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional llevará una propuesta para el reinicio de la liga, para complementar el calendario. Ustedes tienen Copa Sudamericana, ¿cómo será el manejo de esos tiempos? ¿Y cuál es su evaluación respecto a la gestión de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la DIMAYOR con el tema del manejo de la vuelta del fútbol respecto a esta pandemia? Gracias. Gracias, un saludo especial. Bueno, frente a lo primero, obviamente tenemos que esperar una fecha cierta de reinicio. Se habla de la primera, segunda semana de agosto, y a partir de ahí saber cuántas son las semanas disponibles para acomodar el resto del calendario de este año. En lo personal, en lo institucional, Atlético Nacional considera que la Liga 1 debería terminarse bajo el mismo formato en el cual se inició. Estábamos llegando prácticamente a la mitad cuando se vio interrumpida, y creemos que si las fechas lo permiten, deberíamos mantener las reglas de juego, el mismo fixture de campeonato para finalizar la Liga 1. Y en caso de que se apruebe que haya una Liga 2, sí creeríamos que esta debería ser de un formato especial, un formato más comprimido, de menos fechas, para tampoco saturar el campeonato y no afectar el tema de los jugadores, de las lesiones, porque ustedes han visto que ha sido de pronto el tema más complicado, más delicado en Alemania, el tema de las lesiones. Entonces, nosotros somos partidarios de mantener la Liga 1 como estaba y buscar un torneo novedoso, diferente, un formato innovador para el segundo torneo en caso de que se realice el segundo torneo este año. Y a partir de eso, definir pues todo el tema de clasificaciones a copas internacionales, donde, como lo mencionabas, también estábamos a la espera de que la Conmebol nos diga el regreso de la Copa Libertadores, porque tendremos temas para definir. Por ejemplo, si el torneo 1 vamos a estar confinados, encapsulados, como se ha dicho, en una sola sede, y se reinicia la Copa Libertadores, ¿cómo sería esa interacción? ¿Cómo sería esa participación? Son preguntas que aún no tenemos la información suficiente para responderla. Bueno, y con respecto a DIMAYOR, nuestro mensaje siempre ha sido apoyar la institucionalidad. Aquí estamos trabajando por superar una situación difícil para el fútbol. Ya estábamos con bastantes dificultades antes de la pandemia, y la pandemia los agravó. Y siempre nuestras opiniones y decisiones las haremos en los organismos, en las instancias establecidas por DIMAYOR para hablar de esto, y en este caso de la asamblea de los clubes, donde nos reunimos de manera permanente, y seguramente habrá prontamente alguna asamblea para debatir y conversar de la actualidad. Pero hay que estar unidos y trabajar por objetivos comunes, más allá de unas diferencias que hoy nos separan en el fútbol y que no podemos desconocer, pero siempre Atlético Nacional invitará a trabajar por los objetivos y por el gran propósito que es el bien del fútbol colombiano. Yo quiero aprovechar este momento para saludar a todos los hinchas y los otros medios, así como la gente en general que sigue Atlético Nacional, que nos está siguiendo por la página web, presidente. Estamos al aire y en directo por nuestra página, así que un saludo muy cordial. Pregunta John Hill de Colmundo y se prepara Julián Céspedes de Win. Gracias, Banano. Buenas tardes para todos los compañeros, para el señor Pérez. Tengo dos inquietudes. La primera corresponde al tema de Cristian Mafla, que termina el contrato ahorita en mitad de año, si se le va a renovar, si se le renovó igualmente, para saber. Y el tema de los jugadores que estaban en pasantía en Portugal,
¿sí? Esos jugadores como Cristian Castro, Charrupí, Guzmán, Murillo, esos jugadores, en estos momentos, el estado de esos jugadores. Y por último, si es verdad que Ronaldo Lucena debe regresar en mitad de año y que va a ser parte de Nacional, del cuadro nacional el segundo semestre. John, buenas tardes. Bueno, las tres preguntas te las respondo con la misma respuesta. Todos estos jugadores o todas estas situaciones están regidas por contratos que vencen a finales del mes de junio, 30 de junio. Estos días cualquier decisión se ha ido midiendo en el paso a paso, en el día a día, en el minuto a minuto, y hasta el último momento tendremos la posibilidad de tomar decisiones por parte nuestra o de enterarnos de las decisiones que tomen los clubes donde estén algunos de los jugadores. En la medida en que los otros clubes donde tengamos jugadores tomen decisiones y definan la no renovación de los préstamos, la no renovación de la permanencia en esos clubes, pues obviamente jugadores volverán a Atlético Nacional y a partir de ahí evaluaremos de la mano del cuerpo técnico las decisiones a adoptar. Pregunta Julián Céspedes de Win y se prepara Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Presidente, buenas tardes. Un abrazo para usted y para todos. Presidente, ya creo que el tema de Daniel Muñoz, mis compañeros lo han preguntado y las respuestas han sido bastante satisfactorias, al menos para mí. Pero quiero meterme en el tema de reinicio de la liga. Con usted han hablado por parte de la DIMAYOR, ha hablado de pronto el alcalde también con usted sobre que Medellín sea una de esas posibles sedes para el reinicio del campeonato. Un abrazo grande. Hola Julián, saludo especial para vos y tu familia. Bueno, nosotros tenemos una relación con todos los clubes y conversamos de manera informal permanentemente, uno a uno, en grupos pequeños, en grupos más amplios. Nos llevamos los presidentes, los gerentes deportivos sobre qué opinamos, sobre qué pensamos, y básicamente lo que les hemos dicho es que quisiéramos mantener que la Liga 1 que se inició pues se mantenga. En cuanto al tema de sedes, pues creo que se ha venido informando y cada vez pues es, creo, una información más cerca de la realidad, que efectivamente tendría que haber una concentración en un par de sedes, en pocas sedes, en una o en algunas ciudades. Sonó inicialmente el tema del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali, habló el alcalde. La semana pasada surgió el tema del eje cafetero y las posibilidades que ofrece ese triángulo Manizales, Armenia y Pereira. También se ha mencionado el tema de Medellín. Medellín es una ciudad que Antioquia en general, el departamento ofrece una infraestructura en materia de estadios, entre 4 y 5 estadios, porque hasta Bello lo podríamos considerar. Pero tendríamos el Atanasio Girardot, tendríamos el estadio de Itagüí, el estadio de Envigado, el estadio de Río Negro, 4 municipios con facilidades de acceso, toda la infraestructura hotelera, el buen manejo que se le ha dado a la situación del COVID-19 por parte de la administración municipal y departamental. Y bueno, no hemos tenido oportunidad de hablar con el alcalde recientemente, y menos en la situación que él vive con su niña. Un saludo especial al alcalde y pronta recuperación para su hija y para su esposa. Y estaremos, Julián, atentos a las próximas horas. Creo que se van a definir muchos de las interrogantes en esa materia. Yo creo que la reunión de esta tarde, y una vez conozcamos ya el protocolo, el documento del protocolo, va a ser muy importante para empezar a darle forma a eso y entender muy bien cuáles son esas reglas de juegos, esa nueva normalidad para el fútbol colombiano. Pregunta Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Se prepara Leonardo Chica de la Tertulia Verdolaga. Presidente, buenos días para usted y para todos los compañeros, esperando la salud para todos. Precisamente quiero abordar el tema similar al de Julián. Ya el Ministerio del Deporte dio, digamos, un derrotero sobre que se harán, digamos, las pruebas cada 4 días, todas estas cuestiones de las fases y demás. ¿Cómo ustedes de Atlético Nacional lo han tomado ya, digamos, como ese derrotero que da el Ministerio del Deporte para regresar? Gracias. Bueno, nosotros veníamos desde hace mucho tiempo con nuestro departamento médico, con nuestro grupo de asesores, con la EPS, con la ARL, con los que trabajamos frecuentemente, entendiendo mucho más de este tema del protocolo. Hemos tenido la oportunidad de conocer el regreso de sectores comerciales, de sectores industriales, de cómo fue de la construcción inclusive. Y empezamos como a revisar buenas prácticas, a revisar aprendizajes,
revisar errores que de pronto se habían cometido, malas experiencias en materia de la toma de decisiones, y yo creo que estamos bien preparados, pero sí queremos ya esperar el documento final que debe salir muy seguramente hoy o máximo mañana, para ya entrar a finiquitar y a ajustar pues los últimos detalles. Tenemos una gran ventaja, es nuestra sede de Guarne, una sede que ustedes conocen y que cuenta con una infraestructura que posibilita de manera natural el tema del distanciamiento, del aislamiento. También Guarne es un municipio que ha tenido muy buen manejo de la pandemia. No tiene en la actualidad, al menos hasta que tuve información, no tenía cifras de infectados actuales. Hasta hace pues un día que revisé la última información. Entonces eso nos brinda la posibilidad de que los jugadores salgan desde sus casas con todas las medidas de protección, lleguen a Guarne en horarios, en turnos, que tengamos los 4 espacios habilitados al aire libre, que son las 3 canchas de grama y la cancha sintética, que podamos hacer ya la próxima semana el tema de las pruebas, que podamos entregar a cada uno de los jugadores la dotación. Ya sabemos en el reglamento quiénes pueden entrar del grupo de jugadores, quiénes pueden entrar del cuerpo técnico y quiénes pueden entrar del grupo logístico. Es un tema muy limitado y ahí tenemos que ser muy rigurosos porque tenemos que asumir un compromiso con la adopción, cumplimiento y seguimiento del protocolo. Bernardo Chica, de la tertulia verdolaga, y se prepara Fernando Calle de Caracol. Presidente, buenos días y un saludo muy cordial para usted y para los compañeros que nos acompañan a esta hora de la tarde. Una pregunta, presidente. Así como ustedes tienen la posición de que el torneo siga como se venía jugando, ¿no cree usted que eso conllevaría quizás a un cambio en el reglamento? Porque habría que buscar la forma de inscribir jugadores y estaríamos hablando de inscribirlos en la fecha 9. ¿Eso supondría de pronto una modificación al reglamento? Sí, claro, eso es lo que dijimos hace un rato, que estábamos a la espera de la confirmación por parte ya de la DIMAYOR, del área de inscripciones, de cuál sería la política o la reglamentación adoptada en la materia, dado que el reinicio del campeonato en agosto sería posterior a la ventana tradicional de transferencias. Entonces, efectivamente, habrá que esperar cuáles son las definiciones que se adopten en DIMAYOR en ese sentido, porque es muy importante para poder definir pues qué va a pasar en materia de la plantilla de cada uno de los equipos, es cierto. Pregunta Fernando Calle de Caracol, se prepara Jamie Sierra de AS. Presidente, saludos, buenas tardes. Hola, Fernando. Presidente, en el ejercicio, en el presente ejercicio, en este momento, ¿cuáles son las pérdidas de Atlético Nacional? ¿A cuánto ascienden las pérdidas de Nacional en el ejercicio de 2020, en lo que vamos de la interrupción de la liga? Y de pronto, diría yo, con la entrada de la plata de Muñoz, ¿ustedes ya están pensando en comprar los derechos de Aldair Quintana o eso todavía no? Hola, Fernando, saludo especial. Bueno, lo primero, en las proyecciones que hemos realizado y que hemos tenido todos estos días, una cifra cercana a los 30.000 millones de pesos. Ese es un club que su operación mensual puede estar valiendo más o menos 4.500 millones de pesos y nos vienen entrando en promedio 500 millones. Entonces esto es básicamente a razón de un déficit mensual de casi 4.000 millones de pesos. Es una situación complicada, sobre todo porque ya son 3 meses sin fútbol en calidad de local y obviamente mínimo habrá otros 2 que son junio y julio, son 5 meses. Son 5 meses sin taquillas, son 5 meses sin publicidad, son 5 meses sin contratos de patrocinio, sin activaciones del estadio, sin vallas LED y manteniendo en gran parte pues, los compromisos con todos los integrantes, los colaboradores de Atlético Nacional, quienes de manera unánime, de manera conjunta, han hecho un gran esfuerzo y han puesto gran parte, mucho de su parte, granitos de arena para tratar de solventar entre todos esta situación. Esto hay que solucionarlo vía muchas fuentes, Fernando. Y lo segundo, sí, nosotros, como respondí ahora, las fechas son hasta el 30 de junio. Ya entramos en una fase definitoria y la idea es poder avanzar en ese sentido, pero también es cierto que el negocio pues, de Daniel no está firmado.
no sabemos cuándo pueda viajar él a exámenes médicos, esto puede demorarse, la plata no nos la han consignado, no va a llegar pues en un par de semanas. Entonces todo hay que revisarlo pues con mucho detalle y no hacer cuentas olímpicas. Recordemos que aquí hay unos porcentajes que vía FIFA deben destinarse para el jugador, derechos, el 100% del jugador no es nuestro, los pagos no son de contado, la plata no llega toda pues en un solo contado. Entonces son variables que hay que considerar para lo que se viene en las próximas semanas, tratando pues de mantener el grupo para lo que es el reinicio de la liga. Pregunta Jamie Sierra de AS y se prepara Diego Sandoval de Teleantioquia. Presidente, buenas tardes. Tengo varias inquietudes. La primera, que nos amplíe el tema de la renovación de Osorio. ¿Por qué cómo se dio? Que nos dé detalles y por qué se hizo a 6 meses y no a 1 año, por ejemplo. Hablar también del fútbol femenino, que ya el ministro Lucena dijo que la intención es que la liga inicie una vez empiece el fútbol masculino. Y también el tema que nos dejó hablando de detallitos de cómo iba a ser el manejo de la prensa y eso bajo esta nueva realidad que tenemos, el tema, digamos, del centro de alto rendimiento. ¿Van a poder los jugadores utilizarlo con todas las restricciones que hay, por ejemplo, con los gimnasios? ¿Cómo va a ser eso? Eso básicamente, presidente, gracias. Bueno, Jamie, un saludo especial. Bueno, lo primero fue una conversación desde hace varias semanas con el profe Juan, a quien se le vencía el contrato a mitad de año y pues, sentíamos todos que como que la historia quedaba empezada, ¿cierto? Como que ese regreso del profe quedaba interrumpido, quedaba en stand-by, y conversando de manera pues muy natural, muy espontánea, muy fraterna, concluíamos que pues que la intención de ambas partes era pues, primero terminar lo iniciado, pero no sabíamos si había posibilidad de terminar y hoy todavía no lo sabemos, ¿cierto? Entonces sí dijimos que como mínimo era pues extenderlo este resto de año, tratando pues de que se pudiera continuar la liga en la que estamos inmersos y retomar la participación en Copa Sudamericana. Pero no fue ni que la condición o el plazo lo puso el club o el plazo lo puso él, no, yo creo que fue como un tema muy espontáneo de parte y parte y llegamos a ese acuerdo para la extensión del contrato inicialmente por 6 meses más. Fútbol femenino, sí, también expectantes porque se da una información en cuanto a una posible fecha y a unas posibles ayudas del gobierno para soportar todo el torneo femenino, todo el proyecto. En nuestro caso, nosotros somos un equipo que mantenemos vigente nuestro proyecto. Cumplimos ya 10 años con el proyecto femenino. Hoy tenemos a nuestras jugadoras vinculadas, trabajando desde las casas con las dificultades y con las restricciones propias de este aislamiento, pero la intención es también tener certeza los próximos días, tener la información clara para poder definir cómo hacemos, porque aquí también hay temas de contratos, de vencimientos, porque a principios de año cuando se trajo o se configuró, se confeccionó el proyecto femenino, se suponía que el torneo terminaba, si no recuerdo mal, por allá en el mes de agosto, y acá lo que va a hacer es que va a arrancar después de agosto, entonces todo esto cambia e implica tomar decisiones. Y en el tema de centro de alto rendimiento, pues muchas restricciones, hay que mirar bien todo porque hay dudas incluso de la participación de los directivos, que es un grupo muy limitado de personas las que pueden participar y venimos trabajando desde hace 2 días, desde que se conoció la información del regreso con el departamento médico, formulando inquietudes, hablando con aliados y en la reunión de esta tarde seguramente con el médico de la federación vamos a resolver muchas dudas y podremos darles a ustedes respuestas más concretas. Creo que en el caso de ustedes de la prensa será difícil y nos tocará también buscar a través de esas plataformas mecanismos ingeniosos para ver cómo nos conectamos desde los entrenamientos que transmitimos, las preguntas, no sé, ya pensaremos cómo Juan Fernando y David y Diana nos ayudan con su conocimiento, creatividad e ingenio para poder estar cercanos a los medios de comunicación y a todos ustedes. Gracias, presidente. Diego Sandoval de Teleantioquia. Presidente, buenos días para usted y para todos los colegas. 2 preguntas puntuales. Primera, en un documento que sacó el Ministerio del Deporte ayer hablaba que en las primeras 3 fases del reinicio del fútbol los clubes serían los encargados de pagar las pruebas que se harán a los jugadores y también de la preparación de todas las sedes. Entonces, ¿se han hecho ustedes un presupuesto de cuánto les costaría todas esas pruebas serológicas y moleculares y la adecuación de las sedes para poder reiniciar? Y segundo, el ministro insiste y ha hecho pues la propuesta de que sean 4 sedes, pero según le escucho a usted, la idea es continuar con el formato inicial de la liga, que en 4 sedes obviamente no se podría hacer.
Eso me imagino que es un tema de discusión que van a tener en la asamblea ahora en la tarde. Mil gracias. Sí, ese es un tema de discusión de todos los días, de las próximas reuniones, no solamente de hoy. Hoy no tenemos asambleas, son reuniones que vamos convocando para conversar, pero lo que te puedo decir es especulación, no hay nada definido, pero las 4 sedes de entrada no están en conflicto con el torneo actual, porque son ciudades que están muy cerca. Hablemos de las 3 sedes del eje cafetero. Son ciudades que entre ellas mismas se comunican en menos de 1 hora. Entonces, eventualmente uno podría jugar un partido en Manizales, después ir a Pereira, pasar a Armenia, regresar a Manizales. Pero es especular porque todavía no hay ninguna información definida, ninguna decisión tomada. Yo sé que el presidente de la DIMAYOR viene trabajando con su equipo de trabajo, llamando a los clubes, preguntando qué les gusta a los clubes, y en las próximas horas, ojalá hoy o los próximos días, nos informarán de las posibilidades y tocará ahí sí en medio de una asamblea hacer o una votación virtual, pues habrá que mirarlo la parte jurídica, cuál es la medida que finalmente, o el sistema de campeonato, o los cambios en las reglas de juego que se adopten en DIMAYOR para lo que resta del torneo, sea que se retome la Liga 1, sea que se inicie un nuevo campeonato. Hay que esperar, es prematuro. Presidente, le queremos agradecer mucho este espacio. Perdón, qué pena. Juan, qué pena. Y me disculpan los muchachos, yo hago una segunda pregunta y me disculpan, presidente, no sé si... Espera un momentico, Johnny. De Yo tenía momentico una que falta una primero, segunda pregunta de Diego. Sí, la primera que le hice, si habían hecho un presupuesto de los costos de las evaluaciones, pues de las pruebas de COVID a los jugadores, las moleculares y las serológicas, y lo que les costaría también en el club adaptarse con todo ese protocolo que está en el de DIMAYOR, la parte que tiene que pagar el club. Sí, pues hemos venido siendo muy organizados en pedir las cotizaciones, en buscar los aliados, en asegurar que las empresas con las que podamos participar tengan las certificaciones de las autoridades competentes. Por ejemplo, nosotros en el caso de las pruebas venimos conversando básicamente con 2 instituciones. Me refiero a la Clínica Las Américas y a la Clínica Sommer, una en Medellín, otra en Río Negro. Esto nos da la cobertura regional de los 2, digamos, zonas donde nos movemos, donde viven la mayoría de nuestros jugadores. Con Medellín cubrimos área metropolitana, con Río Negro cubrimos en la Sommer los jugadores que viven en el oriente antioqueño. Y en ese orden de ideas estamos ajustando. Hemos recibido empresas que quieren sumarse y nos aportan elementos vía temas de canje. O sea, aquí toca ser muy, muy creativos y muy ingeniosos, porque efectivamente es un rubro que a principio de año no quedó incorporado en los presupuestos, y hoy tenemos que ser muy responsables, y ahí no podemos escatimar esfuerzos ni ahorrarnos temas por economía, arriesgando la salud de nuestros futbolistas y de todo el grupo de colaboradores. Johnny, te voy a permitir esta última pregunta porque debemos despedir al presidente, que se tiene que ir para la reunión de DIMAYOR. Entonces, por favor, que sea la última, te agradezco. Muchas gracias, Juan. Presidente, abusando de su gentileza, y es muy ligada a esa respuesta anterior, pues todos hablamos del equipo profesional, pero sabemos Nacional, sus fuerzas básicas, sus divisiones menores, ese protocolo también activaría para divisiones menores y tendría un costo también bastante elevado, y también da pie para algo. Lo de el gerente de divisiones menores, Jaime Barrientos, supimos que trabajó hasta marzo. Nacional ya está mirando, está pensando, ¿qué se ha pensado en divisiones menores con todo este tema de la pandemia, presidente? Johnny, muchas dudas, muchos interrogantes. Es poco lo que se ha dicho sobre fútbol formativo, sobre todo por las condiciones propias de los torneos, de las instalaciones, de la infraestructura donde se juega. No es tan robusta como lo puede ser el fútbol profesional, y eso, porque también sabemos de muchos estadios de fútbol profesional que también tienen dificultades. Entonces, en materia de fútbol formativo, Johnny, hay grandes dudas, grandes incertidumbres. Son muchos jugadores, son muchos equipos, son muchas ligas, y bueno, estamos por el momento ocupándonos de lo que se ha venido manifestando públicamente con respecto a torneo profesional masculino, femenino, y ahí vamos. Tocará cerrar estas conversaciones o avanzarlas un poquito y empezar a hablar también con la liga qué está pasando, pero el panorama es algo complejo.
Y sí, bueno, en la segunda pregunta, no, pues también nos cogió como esta pandemia en esta fase de definiciones y prácticamente pues todos los procesos de vinculación en Atlético Nacional de personal se encuentran suspendidos. Nuestra intención ha sido proteger al máximo el empleo, tratar pues de mantener sin mayor impacto la planta al que trabaja en muchas sedes. La gente piensa solo en el fútbol masculino y está el femenino, fútbol formativo, la gente de escuelas, más de 2.000 niños que tenemos en todo el país con la correspondiente cantidad de profes, las tiendas verdes que todavía no pueden abrir, apenas están medio reactivándose en Medellín con el piloto, pero en los centros comerciales donde se reactivó el piloto nosotros no tenemos tiendas, entonces esperando los próximos días. Entonces buscando cumplir la mayoría pues, de nuestros colaboradores en un momento muy duro donde tratar de darle la tranquilidad laboral y la estabilidad es clave para todos ellos. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes por participar en esta atención a los medios. Señor presidente, pues un feliz día, gracias. Una tarea dura y muchas gracias por este espacio. A todos, colegas, una feliz tarde y les estaremos avisando cuándo les podemos mandar el material de Daniel Muñoz para que lo entiendan, porque son muchas las solicitudes, no solo de ustedes, sino internacionales. Entonces nos va a tocar grabarle a él y mandarle a todo el mundo en video y en el audio lo mejor que podamos hacer nosotros, pero con todo el cariño, porque no somos capaces de atenderlo con tanta demanda de medios que hay. Así que a todos una general para todos, Banano. Eso es lo que vamos a hacer, se lo vamos a tirar a todos, hermanos.